Un cordial saludo, querido profesor Eduardo Andrés Vázquez Carrasco. Hoy le presentaremos nuestro trabajo de investigación sobre el tema humanismo. Pertenecemos al grupo 4 y Pertenecemos los al grupo integrantes 4 son y los integrantes Nayeli son Maricielo Alarcón Nayeli Arenas, Maricielo Alarcón Christopher Arenas, Anthony Bendezú Christopher Flores, Anthony Bendezú Basti Aniel Flores, Mancilla Basti Guainate, Aniel Mancilla Jean-Paul Guainate, Eric Ordóñez Jean-Paul Villalba, Eric Ordóñez Lucía Villalba, Jimena Santa Cruz Lucía Jimena Apestigue, Santa Cruz Aileen Apestigue, Nicole Aileen Canales Tafur. Nicole Canales Y Tafur. ahora le pasaré con mi Y compañero ahora le pasaré Christopher, con mi que va a compañero exponernos Christopher, sobre el que tema. va a Muchas exponernos gracias. sobre el tema. Muchas gracias. Buenos días, estimado docente. El día de hoy, con mi grupo, vamos a exponer sobre el tema humanismo. Primero tenemos que saber que es un concepto polisémico, que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filosofía grecorromana, como una genérica doctrina o actitud vital que concibe de forma integrada a los valores humanos. Sabemos que se denomina humanismo al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. El humanismo es uno de los fenómenos históricos más complejos e influyentes en la historia del pensamiento. Y ahora veremos cómo surge el humanismo. El humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural, hecho en Europa, estrechamente ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en Italia en el siglo XV, especialmente en Florencia, Roma y Venecia. Como precursores anteriores tenemos a Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Cierto acontecimiento histórico contribuyen para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos que es la aparición de la imprenta en el año 1450, inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario invento, la emisión de libros y panfletos que dieron origen para dar un mensaje crítico. De este modo se propagaron los pensamientos humanistas en contra del pensamiento humanista del medioevo y de la autoridad medieval. Otro factor importante fue la creación de importantes universidades, como la de Henares Lovaina. Desde allí se contribuyó enormemente en las ideas humanistas y el pensamiento crítico. El 29 de octubre de 1945, el filósofo Jean-Paul Sartre dio una conferencia en clima de la época de la posguerra, y lo dicho profundamente alterando a todo el pensamiento filosófico a partir de ese momento. Esta conferencia se denominó El existencialismo es un humanismo y marcó un hito presentando una concepción nueva acerca del hombre y del humanismo. En París, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en ruinas, y la conferencia que dio pauta para la búsqueda de nuevo horizonte humano, un nuevo horizonte moral que incorpora la responsabilidad del hombre y su existencia, por fuera de lo que es progreso y su consecuencia devastadora bélicas. La responsabilidad recae ahora en el hombre, que a partir de su existencia debe ser responsable de sus decisiones, pensamientos y también de progresistas en exceso. A la luz de los hechos, la responsabilidad del hombre ahora se centra en la responsabilidad sobre el curso de toda la humanidad. ¿Qué propone el humanismo? El humanismo fue y propone recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar nuevos hombres y un nuevo mundo. Luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, las cuales seguían centrando al hombre y el desarrollo de la sociedad para ese diferente punto de vista de cada persona. Esta es una de las características más resaltantes del humanismo. Estudiar las obras antiguas provienen de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina. Descubrimientos geográficos y técnicas. Interés por el arte y la ciencia.
El hombre y la naturaleza son los temas más abordados. El hombre ahora era guiado por la razón y no por la fe. Antropocentrismo centrado en el ser humano. Rechazo a principios de la Edad Media. Atracción por el mundo clásico, sea de Grecia y romana. Su finalidad del humanismo era una respuesta diferente, abordando los problemas del ser humano, ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud. ¿Cómo eran los humanistas? El humanismo fue un gran adelanto para la humanidad en el siglo XVI, como consecuencia del renacimiento del siglo XV. Los humanistas se llaman así por su preocupación por el hombre y de la humanidad. La Edad Media tenía una cultura teocéntrica, discúlpeme. Dios estaba en el centro de toda la vida, tanto religiosa como social y familiar. El humanismo al hombre, en el centro de su pensamiento y sus escritos, estudiando su historia, su pensamiento y su comportamiento social. Anteponían la filosofía que estudia e investiga las causas y razones de las cosas mediante el estudio y la reflexión personal. Estos fueron uno de los principales humanistas, que fue Francesco Petrarca, Juan Boccaccio, Erasmo de Rotemberg. Francesco Petrarca, italiano, oriundo de Arezzo, Toscana, fue autor del poema Canta Laura. Escribió también el poema África, en latín, donde cantan las hazañas de la escipión del africano. Juan Boccaccio, italiano, de origen toscano, discípulo de Petrarca, escribió el Decamerón, junto de 100 cuentos de corte realista, y en latín, genealogía de los dioses. Erasmo Rotterdam, conocido también como Desiderio Erasmo, fue un humanista holandés. Nació en Rotterdam, abogó por la reforma gradual, la sociedad, y escribió Elogio de la locura y los coloquios. Tipo de humanista. Existen 6 tipos de humanistas. Vemos el de ahorita, que es humanista teocéntrico. Este tipo de humanista se basa en la moral y la existencia de un Dios determinado, que revela lo que es bueno y lo que es malo, y por consiguiente cómo debe tratarse de los seres humanos. Humanista histórico. Este fue un tipo de humanista nacido en Florencia al final de la Edad Media. En él, las artes y las actividades intelectuales iban centrándose poco a poco en lo humano y dejando de considerar que lo divino era el centro de todo. A lo siguiente, existe el humanista antropocéntrico. Este tipo de humanismo fue el que empezó a caracterizar a las sociedades occidentales a partir del Renacimiento y especialmente desde la época de la Ilustración. Aquí, la figura de Dios deja de ser el centro del sistema moral y el ser humano cobra todo el protagonismo. Después, el humanismo empírico. Este es uno de los tipos de humanismo que tratan de diferenciarse del resto por el hecho de ser más prácticos y aplicados, mientras que otra forma de esta corriente del pensamiento se basa más en la idea abstracta, como por ejemplo la necesidad de no dominar a otros seres humanos. Después está el humanismo marxista, muy fundamentado en la filosofía de Karl Marx. Este tipo de humanismo surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pone énfasis en las ideas de que el ser humano es un ser social cuya identidad solo emerge a partir de la interacción con los demás, permitida gracias a los vínculos de solidaridad presentes en las sociedades bien cohesionadas y unidas. También existe el humanista universalista. Se trata de una forma de pensamiento muy influida por la filosofía postmoderna. Señala la necesidad de crear sociedades inclusivas para todas las personas, respetar las diferentes culturas. Después vamos a ver el humanismo y la psicología.
Dentro de la psicología del siglo XX, desarrollada en la década de los 50 y 60, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores que afectan a la salud mental, como los pensamientos, las emociones, los comportamientos sociales, etc. Se caracterizó por apoyarse en concepciones del ser humano en índole filosófica, con antecedentes que van de Sócrates a la fenomenología y la filosofía de la existencia y existencialismo. Surgió como reacción al reduccionismo del conductismo y el psicoanálisis ortodoxo freudiano. Dos teorías con planteamientos opuestos en muchos sentidos, pero que predominan en ese momento. Hay que aclarar que, contrario al conductismo de pensamiento monista y materialista determinista, psicoanálisis se fundamentó en la filosofía humanista y desde siempre ha pretendido que las personas sean responsables de sí mismas y de su devenir. Por lo tanto, esta última ha dado muchos aportes al desarrollo de la psicología humanista. Pretende la consideración global de las personas y la acentuación en sus aspectos existenciales, ya sea la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad. El psicoanálisis más el conductismo da igual al tratamiento al ser humano como animal. Y ahora, por último, hablaremos sobre Abraham Maslow, que nació en 1908 y murió en 1970, denominado estos movimientos tercera fuerza, para mostrar lo que se proponía. Con esta corriente integral las formas que en ese expresaba el quehacer psicológico de la época, conductismo y psicoanálisis. Buenos días, estimado docente. El día de hoy